Que el Señor le bendiga y le guarde. Soy su amigo pastor Pedro Cosma de la Iglesia Renovación en el Espíritu. Espero que en el día de hoy todas las bendiciones del Señor alcance no solamente a usted, sino a toda su familia. Hoy vengo con un tema un tanto que parecería que no tiene ningún tipo de importancia, porque precisamente es la simiente de donde nace la iglesia, pero resulta que este tema viene a colación de que hoy muchas iglesias lo han abandonado y han preferido, en unos casos, un tipo de evangelio que han asumido a la luz de la Biblia, desde lo que siempre hemos dicho que es la verdad relativa, que sale de la verdad absoluta. Y el tema de hoy es Jesucristo, el centro de la salvación. Vamos a buscar nuestras Biblias, que sirve de base a este tema, en el versículo, en el libro de San Juan, capítulo 3, San Juan, capítulo 3, versículo 17. Y vamos a leer inmediatamente. La leemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dicen así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Bien, en este versículo que hemos leído, podemos ver qué tipo de importancia le dio Jesús a este mundo. Porque Jesucristo, cuando viene a morir, no viene a morir por mí, por usted que es cristiano. Jesucristo primero viene a un grupo específico. Ese grupo específico lo desprecia. Pero ya en la concepción del Eterno, que conoce todos los tiempos, el Eterno programa la venida del Mesías, Jesucristo. ¿Con qué interés? En que el hombre que había provocado una ruptura, desde el nacimiento de él y la construcción de este mundo, y digo ruptura entre Dios y él, que siempre el hombre en continuo tiempo realizaba un tipo de sacrificio en mira de ponerse o tratar de que esta ruptura entre Dios y él fuera cubierta nueva vez, la vida que no fuera rehabida, sino y no separada. Entonces Jesús viene a la tierra, hace un solo sacrificio, un sacrificio que lo hace él, no ningún ser humano, entiéndase bien. Cuando hablo de ser humano, porque Jesús vino en carne, igual que usted, igual que yo. Ahora, no cualquier ser humano podía hacerlo. Entonces, este sacrificio es el que permite que el hombre, pues, vuelva su vista hacia Dios, y Dios, entonces, esa ruptura que existía y que de tiempo en tiempo era concatenada con sacrificios de animales, ya no se hiciera permanentemente, sino una sola vez. Entonces, Jesús es el dueño de la salvación, es el autor de la salvación. Y a Jesús, que se sobreentiende que la iglesia debe, no solamente desde sus inicios, sino en este tiempo y hasta el final en que Él venga en las nubes, publicitar y colocar como el eje esencial de esto que permitió a través del proceso de su muerte. En este periodo de gracia en el que estamos, que es la salvación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas iglesias hoy, si las observamos, han mantenido una línea de división en algunos conceptos. Y hoy hay dos tipos de iglesias, hay varias, pero hay dos tipos de corrientes
cada una que han sacado del exégesis esencial a Jesucristo de la salvación. Hay unas que se llaman liberales y otras se llaman RT. Mayormente, términos despectivos que usan tanto una como otra. ¿Cuál es la situación? Las que son llamadas liberales han centrado la atención de sus mensajes no en Jesucristo, aun cuando ellos dicen y proclaman a Jesús como el Salvador. Hay una realidad. El que esté en una iglesia que proclama un evangelio de prosperidad, hoy por hoy podemos observar que en la mayoría de sus predicaciones no van dirigidas a que el hombre se salve. Se tocan algunos aspectos, o sea, que podemos decir pinceladas, pero no es el centro de su mensaje. El centro del mensaje de estas iglesias va dirigida a que el hombre camine en fe. Eso es importante. ¿Pero qué tipo de fe? Una fe que no busca un acercamiento directo hacia la salvación, sino un acercamiento directo a bendiciones de tipo materiales, casas, dinero, trabajo y una serie de cosas que el mismo Señor dijo que eran añadiduras, pero que lamentablemente hoy se ha cambiado el concepto de esas añadiduras y lo que se han colocado es como bendiciones. Entonces, estas iglesias, más que predicar la salvación, más que predicar un evangelio dirigido a que Jesús sea el centro, únicamente Jesús se usa como la etiqueta. En realidad, lo que se coloca en el pensamiento de quienes son miembros de esta, bueno, es un asunto más de en términos de producción económica, más en subir el estatus de, qué sé yo, más que moral, económico. Es un asunto de que el Señor siempre está dispuesto a bendecirte. Claro, la bendición más grande que el Señor te da es la salvación, pero las añadiduras en estas iglesias son el concepto esencial. Entonces, ¿qué pasa con estas iglesias? Reiteramos, bendiciendo a los hermanos que están en esta congregación, igual que a sus líderes, aun cuando nosotros no compartimos esta línea de evangelio, que es una línea dirigida hacia la prosperidad. Es muy difícil que en esta línea esté dirigida realmente hacia la salvación, sino se juega más a lo que es, podríamos decir, un aspecto muy esencial, que es la mentalidad humana, o sea, el asunto más de concentración económica, más de que el Señor va a estar en tu proceso, y claro, lo sabemos, pero muchas veces para que el Señor esté en tu proceso, muchas de esas congregaciones, a veces se va hasta el término económico. Por eso vemos que hay iglesias que hasta para orar por una persona hacen cadena de oración, y esas oraciones que deberían ser gratuitas tienen hasta método económico, qué sé yo, en pocas palabras, valor económico, lamentablemente tengo que decir. No quiero decir que alma de discusión ni nada de eso, sino que es la realidad que estamos viviendo. No quiere decir que todas las iglesias que son liberales estén practicando lo mismo, porque desde el punto de vista de que la RT llaman liberales, que lo hacen pero peyorativamente, hay un gran número de sus ministros que no se enfocan en esta realidad. Ahora bien, hay otra línea que se llama la línea RT, que consiste en llevarle toda la contraria a estas que son liberales. Porque entiéndase que una iglesia liberal la visualizan desde el punto de vista de lo que se ponen las mujeres regularmente. Esa es la realidad. O sea, una iglesia liberal, lo que dicen los RT
que se pone un pantalón, si la miren desde el punto de vista de las mujeres, esa es la realidad, que no es así, ¿me entiendes? Entonces, y la miran por ahí, y entonces estas iglesias hacen todo lo contrario, centran la salvación no del punto de vista de Jesucristo tampoco, sino del punto de vista de lo que ellos dicen, que le critican a las liberales que están haciendo. Si tú usas pantalón te va a perder, si tú no del diezmo te va a perder, si tú te pones de rizado te va a perder, y regularmente hay una línea de ataque entre ambas. Entonces, tanto las dos usan a Jesucristo en términos de etiqueta, pero realmente cuando sus miembros van a sus congregaciones, principalmente en el punto de vista de las ART, más que Jesucristo como centro de la atención de la salvación, son dogmas que tiene que guardar el creyente o si no se pierde. ¿Y dónde buscan eso? Bueno, en la verdad absoluta, que es la Biblia, igual que los liberales. Pero ahí viene lo que siempre hemos dicho de verdad relativa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tanto las RT y las liberales, que han abandonado lo que es el concepto de Dios, de que Jesucristo sea el centro de la salvación, están actuando de manera no conforme a la palabra del Señor. Miren, yo no voy a salvar por lo que diga un pastor, porque a mí ningún pastor me va a salvar. No me va a salvar ni un evangelista, ni una misionera, ni un apóstol, ni un profeta. A mí me salva Jesucristo. Ahora bien, como cristiano, yo tengo un requerimiento ético. Igual como los médicos tienen que estudiar medicina y tienen una ética acerca de esa profesión, los abogados también tienen lo mismo. Tienen diversas leyes, ¿me entienden? Que son las que sirven de norma para cada uno de esos juicios o de situaciones que se le presentan de manera legal. Están las leyes y están los códigos. Entonces, este que está aquí, que es la Biblia, es mi código. No es lo que me diga un pastor ni lo que me diga una iglesia. Este es mi código. Mírenlo ahí. La palabra del Señor es la que me va a aproximar más a Dios. Pero cuando yo la leo desde el análisis crítico y real, no desde el punto de vista que me quiere decir una iglesia que tenga una línea RT o otra que tenga una línea liberal. Claro, hay hermanos que están en esas iglesias que todo lo que hacen, no lo hacen desde el punto de vista de lo que dice el pastor. Ahora, lo hacen porque cuando usted entra a una iglesia, usted tiene que asumir la doctrina de esa iglesia. Porque si usted entra en contradicción con el pastor de esa iglesia, con referencia a la doctrina que está señalada desde hace mucho, pues usted ahí entra en contradicción con Dios también. Porque recordemos que la palabra del Señor es para predicar a todo confín de la tierra. Entonces, así como habían iglesias, por ejemplo, que estaban, cuando comenzó, el Evangelio de Jesucristo, así como habían personas como el apóstol Pedro, que entendía que independientemente de que Jesús era el Salvador, pero había que guardar algunas leyes judías, Pablo entendía que no era cierto. Entonces habían dos líneas y siempre ha visto dos líneas. Ahora, muchos hermanos de esas iglesias guardan y se conservan y mantienen a Jesucristo como el centro de la salvación. ¿Qué quiero con este mensaje? Lo que quiero es decirle a usted que me está escuchando, que es cristiano o que no lo es, decirle que únicamente hay un solo autor de la salvación, que únicamente hay un solo ser humano que siendo y viviendo en los cielos espiritual vino y murió aquí como hombre para salvarlo a usted y salvarme a mí. O sea que a mí no me va a salvar ni Jesucristo
para que estemos claros, tiene un nombre en específico de la iglesia que va a salvar. Porque hay iglesias que piensan que son ellos los que se van a salvar. Si usted ve algunos, qué sé yo, los metodistas dicen que son ellos que se van a salvar. Los bautistas se van a salvar ellos. Los pentecostales, por ejemplo, yo soy pentecostal, creemos que somos nosotros que nos vamos a salvar. Y más aún, hay iglesias que tienen el nombre de ellas que se van a salvar ellos. Y no es así. Jesucristo murió por todos, por los pentecostales, por los metodistas, por el que no es evangélico, por aquel que no cree en Jesucristo, por el brujo, por el homosexual. Jesucristo murió por todos. Entonces el centro, el autor, es Jesucristo, el centro es Jesucristo. Tenga toda usted puede llevar todo asunto dogmático, yo no me meto en eso, es un asunto de usted, pero sepa bien claro que el único autor se llama Jesús de Nazaret, que el único que salva al ser humano se llama Jesús de Nazaret, y que la Biblia es el código, es un código de ética que me ayuda a mí y me acerca más al trono de la gracia, y que este libro que está aquí tiene un guía que me ayuda a entenderlo y un guía que me ayuda a fortalecer mi fe, que se llama el Espíritu Santo. Así que espero en esta mañana que usted comprenda que usted puede tener todo lo que usted crea en su iglesia y usted como cristiano pueda creer que el sábado salva. Bueno, es un problema suyo. Si usted lo dice, entra en contradicción con Jesucristo. Ahora, si usted me dice que el pantalón, las hermanas que usan pantalón se van a perder, bueno, es un problema de usted. ¿Me entiende? Si usted dice que para salvarse usted tiene que dar cuarto para que le den una oración, bueno, es un problema de usted. Es más, le voy a decir una cosa. Hay gente, tanto de las RT y de las modernas, que tienen un concepto, que aunque usted no lo crea, tienen un concepto económico, Hay gente que dice que si usted si usted no da el diezmo se va a perder. Las RT y las liberales. O sea, el diezmo está por encima de Jesucristo. En otra ocasión yo voy a hablar acerca del diezmo, que no son tanto controversial, y voy a explicar cuál es la posición de nuestra iglesia con relación al diezmo. Pero lógicamente esa es una realidad. Tanto las RT y las liberales entienden que si usted no del diezmo está en pecado, y si usted está en pecado, usted se va a perder, para que lo sepa, para que entendamos eso. Bien, no va a salir del tema, y en este momento final recordarle que suscriba a este canal y permita que otras personas puedan suscribirse. Toque la campanita y espero que el Señor haya ministrado su vida en este precioso día y que este mensaje haya servido de esperanza, de atención, y para usted compártalo, y les reitero, en lo personal para mí ha sido de gran bendición tenerlo a usted presente en este mensaje. Un abrazo, que el Señor le bendiga. Su amigo pastor Pedro Cosoma, de la iglesia Renovación del Espíritu Iré. Un abrazo, shalom.